Pereira, un tour navideño. Hoy nos trasladamos hasta la plazoleta en el municipio de Dos Quebradas, un lugar a donde siempre había querido venir y se dio la oportunidad ya que armaron un gran parche, este evento llamado el Fast Truck, donde se enfoca a los emprendimientos gastronómicos. La verdad es que me parece súper chévere, donde además de venir a relajarnos un poquito, distraernos, llenar la barriga con un buen sabor de comida, bebida, la verdad es que me parece súper espectacular, además de la maravillosa vista que tenemos desde el viaducto. Y arrancamos con lo bueno, miren, la lechona rellena de arroz, es uno de los platos fuertes acá en Colombia. La lechona sería como el equivalente a los tacos de carnitas en México, que son con carne picada en tortilla, cebollita y cilantro picado de igual manera, un poco de sal, limoncito, una rica salsa picosita y va para adentro. Yo solo espero que estos emprendimientos como este Fast Truck lo hagan a menudo, ya que me parece chévere las bebidas, los alimentos y todo lo que se puede compartir y degustar en este lugar. Como pueden ver, hay muy poquita gente, ya que yo llegué muy temprano. Ya más horitas más tarde, pues esto se llena hasta el tope. Darle seguir, darle like a las 3 publicaciones. Las ancladas. Dentro de los emprendimientos de comida también estaba mi estimada y querida amiga la oaxaqueña, que vende tostadas, tacos, quesadillas, muy a la mexicana y bien sabrosos. Ve, ahora que caigo en cuenta, yo dije que iba a pasar a saludarla y se me olvidó. Bueno, la traicionamos, esta vez vinimos a degustar una deliciosa picada con un curry que... Está re bueno. Uno de los emprendimientos que más me gustó y disfruté muchísimo, más allá de que fuese un espectáculo verlos, el prepararlo, fue este de las piñas. Y ve esa vaina que es un descorchapiñas, un succionapiñas. Bueno, no lo sé, pero vean, qué chévere. ¿Y por qué les digo que me encantó este emprendimiento? Porque yo no soy fan de la piña, solamente llego a comer la piña cuando son en trocitos en almíbar y solamente en casos específicos como lo es para la hamburguesa y lo es para la pizza. De allí en fuera no soy fan de comer piña, y esto con el hecho de que cuando era niño comí demasiada piña y me comí el centro. Resultó que eso me agarró la lengua horrible y años que no comía la piña como tal al natural. Pero cuando yo probé esta piña por tanta insistencia, oigan, la verdad es que un verdadero manjar con el tajín, la salecita, el limoncito, la lechera. Aquí en Colombia se tiende a mezclar mucho como esa lecherita como con cítricos o algo así. Y la verdad es que sabe muy rico, ¿eh? Así que como mexicano aprendí algo en el menú. Mientras tanto, mi compa, échale un poquito más de limón. ¡Epa! Y más tajincito para que sepa más sabroso. Vean. Aparte de que la presentación es espectacular, ¿eh? Ya nada más lo que nos vamos a comer. A ver. 100% o 1000% recomendada. Oigan, por allí me pillé un emprendimiento de, ¿cómo llamarlo? De tortas, pasteles, no sé. Vi que hicieron unas tazas, aquí le llaman pocillo, hechos con base de galleta, ahí los están mirando. Y yo simplemente no le presté atención, pero la verdad es que tengo tantas ganas y estoy antojado de que me sirvan mi cafecito con leche allí. Eso de saber espectacular mientras te tomas tu tacita de café y mientras le vas mordiendo a la galleta, a tu pocillo a su vez.
Eso es un parche y un espectáculo, que no hay que dejar perder. También las obleas, ahora cuando fue en las fiestas de la cosecha, me quedé con las ganas y el antojo. Espero que ahora para el bulevar navideño, hacerles videíto y probar las deliciosas obleas. Y las miches bien frías para quien las degusta, aunque yo no bebo, ahí para que le guste ese tipo de parche. Este puente también tenía muchísimas ganas. Hace 6 años que llegué a Colombia, pegadito a Pereira. Tenía muchas ganas de venir a tomarme una super selfie, hacer un video, pero por X o por Y no había tenido la posibilidad de venir. Y eso que este puente se ha vuelto un lugar casi que básicamente turístico, donde nadie desaprovecha la oportunidad para tomarse la selfie, hacer videíto. Eso sí, hay que andar con mucho cuidado, ya que como lo pueden ver, no hay barandillas por el óxido, la corrosión, no lo sé. No se le ha dado como el mantenimiento, pero la verdad es que eso lo hace como más chévere. Pero eso sí, mucho cuidado porque no hay como una barrera de protección y sí está bastante alto. Pero eso sí, la vista es espectacular para el viaducto. Con esas tomas bien radicales y ese humo que parece neblina, me sentí como Will Smith en Soy Leyenda. Chévere. ¿Pero qué creen? Pasamos a este fast truck y hicimos esta primera parada antes de empezar el recorrido para llevar la barriga, dicen, corazón contento e ir con mucha energía. Aparte de que es algo que no nos podíamos perder y tenía muchas ganas de hacerlo. De allí vamos a dar paso al recorrido, a este tour navideño de cómo quedó la decoración este año en Pereira. Más que en Dos Quebradas, porque básicamente el viaducto está en Dos Quebradas, divide y conecta ambos lugares, Pereira y Dos Quebradas. Hablemos de cómo quedó la iluminación en general, partiendo del viaducto. Tanto para mí como para muchas personas, y hablando que no es tanto una crítica, sino una percepción. A mí soy un poquito más como a lo tradicional, como más, no sé, a lo vintage. Soy más a los bombillitos colgantes, ver los bombillos de colores o cuando menos de esos de color ámbar, me parece chévere. No se puede demeritar que esas luces que son como tipo reflectores o láseres se ven increíbles. Pero el estar cerca eso se perdía, o sea, tú te paras ahí a un costado del viaducto y no ves nada, simplemente ves como que algo vislumbra un poco, pero no logras disfrutarlo y percatarte bien. Es algo de lo que muchas personas no están como muy contentas. Y repito, de mi parte no es una crítica, me hubiese gustado más lo tradicional. Sin embargo, continuemos con este recorrido y aquí empezamos ahora sí con el Parque La Libertad, un punto de reunión de muchas personas que tiene mucha tela por cortar. Si este parque hablara, la de historias que les contaría. De hecho, viene a mi memoria, tengo un amigo que sí que sabe de historia. En algún momento lo voy a invitar para que tengamos que contarles. Y aquí en esta iglesia de la Valvanera, en este Parque de la Libertad, ese proyector la verdad es que sí me parece muy cool, se ve muy bien. Eso es algo que incluso deberían de tomar, no sé, quizá un análisis, que no todas las fachadas, el tipo de estructura y color de la pintura, obviamente del inmueble, se presta como para ese tipo de proyecciones, pero aquí en la Valvanera le va muy bien esa proyección de imágenes, entonces full. Aquí toda la gente degustando palomitas mecato, tomándose la selfie en esas estrellas enormes. Sí que le pusieron empeñito aquí al Parque La Libertad. Cool, muy bien, bacano. Continuemos con el tour de Pereira navideña en esta carrera que es la 8ª en el centro. Como verán, hay muchísima gente además de la hermosa decoración navideña y hay muchísima gente debajo de los andenes, la banqueta le diríamos los mexicanos, porque hay bastante gente por la calle y no hay autos. Es porque está peatonalizada, dato que más adelante les voy a dar, les voy a desglosar un poquito para que estén pendientes de ello. Pero sigamos viendo tanta gente haciendo las compras, de todo un poquito. Y estas cosas que son de asado al carbón,
Uf, esos chorizos, esas banderillas de carne, uf, para chuparse los dedos. Vamos aquí a la ciudad Victoria, Plaza Victoria. Me parece que también estuvo bien el adornado, la decoración con esos muñecos navideños para tomarse la selfie. Es algo imperdible. Además que también pusieron un túnel, sí, como un túnel, algo así. Es algo como novedoso, muy tecnológico para meterse, pues a ver como el contenido digital que dan. Me parece muy agradable, muy a la vanguardia. Solo que siento yo que la plazoleta de Ciudad Victoria es demasiado grande para, digamos, la tan poca quizá decoración que puede haber. Ese puente que está allá que conecta va hacia la iglesia de San José. Lo adornaron este año y quedó brutal. O sea, ahí todo el mundo también a tomar selfie. Y como pueden ver, o sea, por doquiera, todos los edificios de aquí. Ahí el come galleta, no, ¿cuál come galleta, Jesus? Más bien esa galleta se la tragaron en Shrek. Allá está el túnel. Ese túnel, ese día que yo vine a hacer el recorrido, no lo inauguraron. Se supone que cuando inauguraron las luces, dieron paso a ese encendido navideño por 2 meses en Pereira, iba a arrancar todo. Pero, pues me imagino que los cogió la tarde y la noche y demás, y no pudo haber sido inaugurado ciertas cositas. Pero vamos a hacer ese recorrido para que vayan deleitándose la pupila y vengan tanto como pereiranos, gente de finca, gente de otros municipios, de otros departamentos, turistas más mexicanos, compatriotas, estadounidenses, donde quieran venir. Vengan a ese parche navideño en Pereira, 100% recomendado. Aquella gente que le gusta como compartir, tomar la cervecita, tardear, estar de nochecita, así, esta calle es el punto exacto, la calle del encuentro, o sea, imperdible. Pregunten por la calle del encuentro para quien no la conocen. Hay restaurantes, barcitos donde puedes pasar un momento agradable. Hay muchísima gente en ciertos momentos, ciertos días y ciertas horas en específico. El cómo encuentren, eso ya depende de los días. Obviamente es claro que viernes y sábado principalmente son los días más tope, más full, o sea, donde todo está al borde del colapso de gente. Y el domingo ciertas horas, ya muy noche, pues como que reduce. Vean, llegó el espíritu navideño. Eso me gustó, que el haber adornado a Pereira y encender este alumbrado a temprana, no sé, antes de que se acerque diciembre, motivó a muchas otras personas a que encendieran ese espíritu navideño y adornaran, pues, antes, como lo deberíamos de haber hecho hace mucho tiempo y que se ha venido dejando de hacer. Esta calle es la 19, conecta la Plaza Bolívar con la Gobernación y la decoración, uff, la verdad es que aquí diría se la sacaron del estadio. A mí me encantó, o sea, yo dije vamos a tomar videíto porque eso lo tienen que conocer y tienen que venir a recorrerla. Un buen recorrido que se van a hacer por esta calle de la 19. ¡Órale, don! No antoje. Si ve que yo ando recorriendo y quemando muchas calorías y ando antojadizo de todo. Selfie para todo. ¡Ey! ¿Qué pasó, mano? ¿Qué pasó? Lo dejaron ahí con el 5. No. Bueno, hay que reconocer que a lo mejor la botarga le estorbó y no lo vio. Seguramente eso fue, pero bueno. Qué buena la decoración aquí en la Plaza Bolívar. También me encantó las palmeras, ese árbol en el centro, la iluminación. Yo llegué poquito después de cuando se hizo la apertura a esta iluminación navideña. Habían botado esas vainas como, no sé, no son explosivos, pero de esas que sacan como papeletas que truenan. Y esto, estuvo esta plaza con alrededor aproximadamente de unas 4,000 personas. Imagínense, si ahorita ven gente, no me imagino, yo llegué horas después, el mismo día, pero horas después. Y aquí los compañeros, o sea, gracias, haciendo su labor, su chamba muy reconocida, estar barriendo y limpiando las calles de Pereira. Pero hubo 4,000 personas aproximadamente, si no es que más, aquí en esta plaza. Y vinieron de muchos otros lugares desde lejos a ver este encendido. Yo me quedo con un buen sabor de boca. Obvio, hay cositas por mejorar, otras que uno diría, pues no es mi estilo, no me gusta, pero eso no le quita realmente el objetivo que era
presentar las mejores fiestas navideñas de Pereira, y sin duda lo son, créanme que lo son. Yo llevo 6 años en Pereira y hasta ahora, claro que sí han sido las mejores, son las mejores, y en ciertos puntos yo tengo como que digo, esto me encantó, esto se ve épico, y ahorita les voy diciendo qué otras cosas me gustaron dentro de este recorrido navideño para que ustedes sigan degustando la pupila. Y también la barriga, porque hay mucho para comer. Aquí en la Señora de la Pobreza, en la Plaza Bolívar, también con esos proyectores, muy a la colombiana, vean. También le va chévere esos reflectores digitales. Son amores, amores que matan. ¡Juá, juá! Se la sabe la nena, Continuemos con ese parche que me la estoy pasando a toda madre, diríamos los mexicanos. Vamos a seguir con este recorrido y gozando. Vean, algo que me refería en cuestión del alumbrado entre la octava y la séptima. Ven que en las otras eran esos bombillos o foquitos colgando de color luz ámbar. Aquí pusieron como esas cositas así rectangulares. Se ve un tanto digital. Esa señora lleva el espíritu navideño. ¡Epa! Esa sí me gusta. Disfrutando las festividades navideñas desde ya. ¿Qué onda? ¿Qué más, bros? Bueno, resulta que estas calles van a estar peatonalizadas de aquí hasta que termine el alumbrado navideño hasta el 16 de enero, los días viernes y sábado a partir de las 3 de la tarde. Qué buena musiquita, bacana. Chida diríamos también los Méxicos. Tururún, ¿eso qué viene siendo? ¿Un piano flauta? ¿Flauta piano? Tiene flow. Bueno, les sigo comentando, van a estar peatonalizadas las calles viernes y sábados desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Los domingos no. Lo que sí por ahí escuché que al parecer, no estoy seguro bien, está por confirmar, me parece que desde el día 22 o el día 23, 24 y 25 van a estar peatonalizadas esas calles, carreras del centro, la séptima y la octava, precisamente para que los visitantes, los pereiranos, los turistas y todo mundo pueda degustar con total tranquilidad, pues obviamente sin vehículos. Me da mucho pesar porque obviamente afecta, así como a algunos les favorece, a algunos otros comerciantes no les favorece, uno no están como muy conformes. Ustedes saben que no se puede darle gusto a todo el mundo, y pues aquí también salen un poquito afectados nuestros amiguitos los taxistas, pero bueno, eso es lo que hay para que tengan ahí el dato. Creo que también está por definir si el 27, 28, 29... Eso es un dato que sí hay que buscar para no errarle. Digan, es que el Jesus el mexicano dijo, y no. Pero también los últimos días, no sé cuántos días entre fin de año y lo que es el 31 y primero, también quieren peatonalizar esas carreras para que disfruten. Llegamos al lago. Esta iglesia del lago me parece épica. La verdad que la decoración me super mega encantó. ¿Por qué? Porque unieron precisamente eso que a mí me gusta, la decoración de lucecitas vintage. Allá ese restaurant barcito, tengo ganas de subir. Voy a llevar luego a mi esposa para darle el gustico y a ver qué tal se ve desde allá arriba. Luego vamos a dar la vueltica. Estoy antojado a ver qué hay por allá. Entonces, me gustó porque unieron esas lucecitas vintage con lo moderno, esos reflectores que pueden ver entre los árboles, y también unos que alcanzan a dar hacia la iglesia del lago. Me parece que quedó esa iluminación espectacular. Y cuando yo llegué aquí a grabar digamos, las fuentes del lago, bueno, el árbol principalmente, ¡pum!, que encienden esos, ¿qué serán? Aspersores de esta, ¿cómo se puede decir? De la fuente. Y yo dije, vean, saben que llegó Jesus el mexicano, y que dicen, ¡ey! Llegó Jesus el mexicano, y que las encienden. Épico ese momento. Y ahí va la locomotora del lago para los niños para que den el rol. Ahí van los colados. Esos no pagaron, bájenlos. Vamos a seguir disfrutando del parche. Ya hablando de locomotora, más adelantico los voy a llevar a dar la vuelta por la locomotora que está en la 14.
sacó ¿cuáles vados? Los pasos prohibidos. Vamos. Uy, bacana la iluminación aquí en el lago. Me encanta, se ve padre, chévere. Cool, vean, esa escena de allá, miren. Espectacular, fue la que más me encantó, esta iglesia de el lago, para tomarse una foto épica. Esta calle que sale directo al centro de autoservicio Éxito en Cuba, me queda el beneficio de la duda, la adornaron, o sea, pues no estoy en contra. Quedó bonita la iluminación, pero me parece como, no sé, un tanto extraño por qué la iluminaron, porque pues no es una calle que digan pasa muchísima gente o que alguien vaya a ir a meterse, que venga, pues obviamente los locales sí, y qué bonito y chévere por ellos, me alegra, pero para otra gente no. Ejemplo, esta calle también o avenida que es de la Independencia y que llega hasta la Avenida Sur, también le pusieron esas cosas ahí. ¡Ey! ¡Saludos! Me encanta que me saluden. Adornaron con esas vainas, lo cual otras personas coincidimos con el pensamiento que quizá por estrategia esa iluminación lo hubiesen puesto sobre toda la Avenida Sur, ya que por ejemplo muchas, no sé, busetas, autobuses vienen de otros lugares, Armenia, Manizales, y que llegan al terminal de autobuses. Quizá se pudo haber apreciado más para un público en general. Repito, no estoy en contra ni digo que esté mal, solamente que aquella calle de la Independencia o avenida, mejor dicho, esa avenida, pues no es que pase como tanta gente que pueda como apreciarlo, de no ser que vayan como a esos lares y listo. Y llegamos a la locomotora de aquí del terminal de autobuses de Pereira en la 14. Esa también me parece épica. Le dieron mantenimiento, el alumbrado entre los árboles, aquí la locomotora, para venirse a tomar una foto de postal. O sea, hacerse este tour nocturno me parece que fue una de las cosas más agradables que se ha vivido hasta hoy día en Pereira. Vengan, aquí están las letras de Pereira y digan, yo sube en Pereira en la locomotora del terminal de autobuses. Ahí está, la selfie panorámica súper chévere. Muy buena la iluminación. De hecho, pues me parece que también la seguridad es muy buena, ya que hay incluso un guarda que dejan ahí desde que encienden el alumbrado público. El alumbrado navideño va desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Después de la medianoche, ¡pum!, apagan todo ese alumbrado. Para que ahí tengan como el dato y no digan, yo llegué después de la media porque está apagado, Jesus, llegué al terminal y no vi esa locomotora. Tranquilos, que es de 6 a la medianoche. No sé si el 24 y 25 de diciembre y el 31 y primero lo dejen toda la noche. Me parecería muy bueno, la verdad, pero los demás días sí hay un horario y hay un vigilante para que vayan con total seguridad y se sientan como en confianza de tomar video, selfie. Eso sí, respeten, no tiren basura. No vayan a tocar las lucecitas ni nada, porque pues eso saben que es delicado y hay gente que le encanta malograr. De hecho, pues aquí un señor nos va narrando en el taxi una historia que uno dice, las cosas que pasan por tocar el alumbrado navideño o querérselo apropiar. Ya saben, por ahí también los amantes de lo ajeno haciendo de las suyas. Que se metían allá con la cegueta y volé la cegueta, y cuando llegan allá llega y ¡pum! Esos de por ahí, el batallón de por ahí de la sur, esa gente, yo no sé cómo salió de allá, salieron con unos cueros y vivos, pero no, llegaron al hospital ya a morirse. Ay, Dios. Por todo le quema las venas. Ay, Dios. No quedaron mal. Ya quedaron patamán. Quedaron de una vez a Quedaron No, es patamán. que no se les ocurre ni nada. Eso tiene que ser una gente experta. Vea esto de aquí. Está, mejor dicho, que todavía no son las 8. Todavía da 1.200.000 que vale la multa de placa. No vale, le queda para... Oigan, esas luces en el paso peatonal, aquí le llaman en Colombia la cebra, me parece que es súper cool. De hecho, todos los pasos peatonales o cebras deberían tener esas luces que se encienden. Cuando está en rojo, obviamente abajo los bombillitos están en rojo, ya cuando se pone en verde, pues se ponen en verde. Eso está súper, me encanta, o sea, cool. De hecho, lo vi que hay algunos allá en Manizales.
pero no había visto que acá en Pereira había unos aquí en el hospital de Confamiliar. Es el único lugar donde los acabo de conocer por accidente. Entonces, si les interesa el dato, ahí pueden verlo. Deberían de hacer eso con todos los pasos peatonales. Vamos a recorrer, llegamos al barrio Fresa. La zona rosa en la Circunvalar. A mí me encanta este sector porque hay mucho bar, mucho restaurante. Puedes echar rumba acá con todos los parceros, todos tus panas, todos tus camaradas, tus carnalitos. Vean, al Parque Arboleda hay mucho por hacer ahí para que se den el tourcito, el rolcito por esa plaza. Hay buenas cositas, pues presupuestos para todo. A mí me encantó cómo adornaron la Circunvalar. O sea, aquí también me parece algo épico. Esa luz ámbar a mí me encanta porque lo hace ver como nostálgico. O sea, no triste, nostálgico. Así, este árbol espectacular en la plaza también, le da una presencia brutal. Pero esas luces en ámbar dan un contraste. Uno se siente entre nostálgico, pero a su vez emotivo. No sé si me explico. Y, o sea, el recorrido quedó, o sea, severamente espectacular. Muy bueno porque también hay muchísima seguridad para que vengan con total tranquilidad. Vengan a mecatear, vengan a tomar la cervecita o lo que sea. Aquí hay muchos restaurantes, restaurante peruano, mexicano, algunos que hacen alguna mezcla, de todo un poquito. Eso sí, los días que les digo que principalmente viernes y sábado en la tarde-noche, eso está a full, a reventar. Ese es el árbol más choncho que vi aquí en la Circunvalar. Dichoso, le tocó más iluminación. Bueno, por aquí algo que también hay que destacar, esos ángeles que ven ahí colgando, esos ángeles se ven espectaculares, son enormes. ¿Qué dimensiones tendrán? Yo le calculo que de, no sé qué será de ancho, tendrán unos 6 metros, si no es que más. Brutal. Se los trajeron de allá de, si no mal recuerdo, ¿de dónde los trajeron? De Londres. Ya usados nos los mandaron. No es cierto. Son totalmente nuevos, pero sí son de procedencia de Londres. Entonces, no es nada poca cosa lo que tenemos. Belleza lo que nos trajeron y nos mandaron desde lejos. Vean, para tomar la selfie, eso sí, con cuidado cuando estén los semáforos en alto, pueden correr y tomarse la selfie. Acá tomar, no sé, un videíto para las redes sociales, eso les va a quedar, épico. Me encantaron esos ángeles, épico la Circunvalar para que se den la vuelta y un buen parche aquí. Ve, ahora que me acuerdo, esos ángeles, yo decía, ¿por qué me recuerdan a algo? Claro, me recuerdan a esa serie, muy buena serie que les recomiendo ver en HBO Max, la de La Materia Oscura. ¿Qué onda, carnal? ¿Bien o qué? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? La plaza, Pereira Plaza, nunca decepciona también. Buen alumbrado con esas luces ámbar, siempre espectacular. Y ese arbolito en el cual se puedes meter al interior para hacer una selfie. La iglesia de San José, De hecho, las iglesias principales les pusieron esos proyectores o reflectores láser, no sé cómo se llaman, para ponerles como imágenes como decoración a las catedrales, iglesias, parroquias. Se ve muy bien. Vean, esos son los proyectores que se usan para reflejar esas imágenes. Bueno, hoy día la actualización, digitalización, aunque yo me sigo quedando con lo vintage, la número 1 para mí sigue siendo y será la de El Lago. Llegamos aquí nuevamente a la calle del Encuentro, un día diferente. No sé, para aquellos que son muy observadores, no hice el recorrido en un solo día. De hecho, creo que fue como en 3 días debido al clima. Ahora sí llegamos, ya cuando días después dieron apertura a el túnel que está aquí en la Plaza Victoria. Tan real se siente el ambiente que la gente tiene que salir con sombrilla porque empieza a nevar. Van a decir, Jesus, no sea mamila. Allá en Pereira es clima tropical, húmedo, que tiene que estar nevando. No es cierto, es en otro día cuando ya pude ingresar. Ese día que llovió, me encanta el ambiente aquí de la gente pereirana. Sí, ya, regresemos al tema porque si no me pierdo. Otro día fue cuando pude ingresar porque ese día que yo vine estaba lloviznando y exactamente cuando yo llegué, ¡pum!, que cierran. No sé por qué la cerraron, incluso no eran las 10 de la noche, era antes, pero cerraron y dije,
Entonces tuve que venir otro día para deleitarme la pupila con esas pantallas digitales que, otro nivel. O sea, para aquellos que les gusta la tecnología, digitalización y todo este tipo de onda, hasta el piso, vean. Hasta el piso tiene iluminación. Eso sí, prohibido tocar, ver, más no tocar, ¡Epa! Así me gusta que me saluden. Saludo a toda la gente que siempre me manda saludito y le gusta salir en el video. Aquellos que corren del video cuando estoy grabando, esos no. No, también los saludo. Aquí la dinámica es poner o contar más bien una pequeña historia a través de las pantallas. Eso me parece como chévere, principalmente para los niños que le encanta este tipo de cosas y hasta para uno de adulto. Techo, piso, paredes, bacano el ambiente. Muy, muy navideño, pero muy moderno. Pero a ver, párale, Jesus. Ya me reclamaron acá el servicio técnico, el de producción. Ya nos cansamos, ¿qué vamos a comer? Vamos a comer aquí en una panadería un pancito hawaiano. Ella se comió una pizza. Mi cría se comió... ¿Qué se comió mi cría? Una dona rellena y no sé qué más. Vamos a empezar a grabar antes de... ¡Ay, no! Porque no todo es belleza. Nos agarró el aguacero y ya no pudimos seguir grabando en la gobernación. Así que vamos a continuar. Muchos días más tarde. Ahora sí, continuemos con este tour navideño. Vamos a finalizar con la gobernación. También me parece que fue épico. O sea, se la sacaron del estadio y, como decimos los mexicanos, se volaron la barda. O sea, puras luces ámbar, pero aquí colgantes, los árboles, esas figuras enormes que están por allá para tomarse la selfie. La verdad, o sea, el parque de aquí de la gobernación de Risaralda en Pereira es un lugar muy amplio. Pero sí que le metieron bastantes lucecitas, bastantes cositas de animación para poder tomarse foto y sobre todo pues también tomar video y pasar un buen ambiente. Ese árbol espectacular, o sea, me encanta. La gobernación me encantó porque, de hecho, creo que nunca habían adornado la gobernación. O sea, es que es un parque demasiado grande para meterle tanta iluminación. O sea, sí que o sea, le pusieron la ficha este año. O sea, a mí me encantó. O sea, la gente viene, o sea, a esos lugares exclusivamente para tomar video, foto desde lejos y demás. Y tú no puedes ser la excepción. Créeme, no te vas a decepcionar. Más allá de lo que algunos digan, críticas y demás, porque tú sabes que hay algunos que son el Grinch en estas festividades, no te puedes perder este parche, ese venado enorme, épico, la verdad que me encantó. O sea, aquí para hacer este recorrido nocturno es una de las cosas que más he disfrutado en Pereira hasta hoy día en esas fiestas navideñas. Por donde le mires, por donde camines, e incluso hasta los perros andan ahí tomándose la selfie, corriendo y haciendo de las suyas y sus necesidades también. Para aquellos que son dueños, algunos sí son muy responsables y algunos no, así que por favor, si traen sus mascoticas, chévere que les den el tourcito también, pero recójanle sus necesidades, porque pues la gente anda caminando entre el pasto y demás y de repente empiezas una graciosidad, pues no está cool. Algo que dijeron que iban a adornar también fueron las cabinas del megacable. La verdad, hasta hoy día que yo grabé este tour navideño, no sé si les cogió la tarde, si lo van a hacer o no, pero habían quedado de, cuando menos, quizá no todas, pero sí algunas de estas cabinas, adornarlas y alumbrarlas, bueno, o sea, iluminarlas para que se viesen cool. Espero que más adelante si lleguen a hacer eso, porque me parecería muy bonito desde el aire se vea esa iluminación en esas cabinas flotantes. También algunos articulados, no todos, como ese que va por allí, los iluminaron, me parece que se ven cool. Esas estampas de monos de nieves. ¿Por qué lleva la tapa abierta? De más que para que se enfríe, anda muy candente. Cada incoherencia que me aviento yo solo me entiendo y me río de mis graciosidades. Y espero sacarles una sonrisa también a ustedes, que disfruten tanto como yo. Y pues esa es la idea, hacer un buen día, un buen momento. Y vengan porque de verdad yo sigo muy muy emocionado, muy emotivo, muy contento con toda la iluminación. Verdadera belleza.
Cámara, parce, ya no te alcancé a grabar. Acelérale, un Mustang 5.0 litros GT. Uf, ya no lo alcancé a grabar, pero le di un acelerón sabroso, 8 cilindros. Eso sonó, pero bestial. Algo que algunos no saben, me encantan los carros y obvio, me encanta la velocidad, aunque sí, ya soy más consciente de que hay que tener moderación con la velocidad porque muchas cosas pueden pasar, entonces no hay que arriesgarnos, pero sí me gustan, soy amante de los carros, me encantan los carros deportivos. Uf, qué belleza, me quedó una sensación hermosa con ese rugir de ese Mustang. Y me da mucha tristeza, hay algo que les tengo que decir. Y sí me da tristeza. Estamos llegando al fin de este tour navideño. Pero espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La 30 de agosto, esta avenida también por primera vez se ilumina. Esas palmeras del centro, o sea, durante todo el trayecto de esa 30 de agosto están iluminadas en esa luz ámbar, se ve hermoso. Ya sea que hagan el tour caminando, que la verdad lo dudo porque es bastante extensa la avenida 30 de agosto, lo hagan en el Mega, lo hagan en moto o en carro, como quieran, pero es imperdible, quedó hermoso, me encantó. Uy, cuidado, la señora sí que se cascó, se dio un buen sopetazo en el tubo cuando giró el Mega. No estaba bien sujeta, pero bueno. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Ahí van los Megas iluminados, o al menos un Mega. Se ven lindos, coquetones. Nos vemos en un próximo video, mi gente. Seguramente algo que también te va a encantar.